Estimados amigos, buenas noches. Estimado don Jesús de Santiago, presidente del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, editorial Hispamer. Estimado doctor Alejandro Serrano Cardera, referente de esta cátedra. Estimada doctora Adis Díaz Cárcamo, miembro del comité coordinador de la cátedra y colaboradora de la revista. Estimados representantes de prestigiosas instituciones. Estimados amigos que hoy nos acompañan en el PAC, profundamente agradecidos por su presencia. Yo titulé a mi conferencia Nuevos valores para una verdadera práctica democrática. Parece que la ética está de moda, por algo será. Realmente yo no escribo mucho de esos temas, aunque yo siempre he compartido la idea de que Nicaragua tiene un problema serio ético. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Esta conferencia está en duda con dos académicos profundamente ligados a esta cátedra. En primer lugar, el doctor Serrano y su significativa obra, dado que su estudio y difusión es la razón de ser de esta cátedra. Como siempre lo he dicho en las 7 cátedras precedentes a esta, la obra del doctor Serrano está viva y seguirá viva en la medida que dé respuesta a los problemas de hoy. Su estudio no es un ejercicio académico ni queremos que lo sea. La vigencia de su obra tiene sentido en la medida que da un marco de referencia para entender y transformar la realidad nicaragüense de hoy. La otra guía fundamental para elaborar esta conferencia vino de la persona que tuvo la brillante idea de sugerir una cátedra para conocer y difundir la obra del doctor Serrano Caldera. Me refiero al brillante sociólogo y académico Andrés Pérez Baltodano. De su obra, Postsandinismo, tomamos algunas ideas básicas que él recopiló y procesó en su curso El Poder Político en Nicaragua. En ella recopila ideas, opiniones de los jóvenes que participaron en su curso. De él me interesan las categorías del pensamiento que expresaron los jóvenes de la generación del siglo XXI y que él sintetizó. Específicamente las posiciones donde los jóvenes expresaron su profunda insatisfacción con los valores y prácticas políticas dominantes en el país. La mayoría de ellas ubicada en la posición que Pérez Baltodano llama posición postsandinista, porque perciben los valores y las prácticas de la clase política como los principales obstáculos para enfrentar la modernización y la democratización del país. Las racionalizaciones y conceptualizaciones de las opiniones de los jóvenes recopiladas por Baltodano las he utilizado como herramienta metodológica para tratar de construir un metalenguaje, o como se dice hoy, una narrativa para ver los problemas de la democracia y la libertad en una sociedad como la nicaragüense. Los jóvenes que participaron en el curso de Pérez Baltodano manifestaron 3 tendencias muy claras en sus perspectivas de la política y de los actores que participan en ella. Una tendencia profundamente emocional, otra más racional y finalmente la posición de los jóvenes que él llama de tendencia postsandinista. Usaré los referentes construidos por Pérez Baltodano para construir mi argumento desde algunos aspectos de la obra del doctor Serrano Caldera, específicamente su desarrollo conceptual sobre la razón, los valores, la ética y la política. En sus concepciones más emocionales, los jóvenes proyectan sus concepciones viscerales y emocionales de la política nicaragüense que no están presentes únicamente en los jóvenes, sino en segmentos importantes de nuestra población. Este tipo de concepciones tiene su versión sandinista como antisandinista de la realidad política. Para los partidarios del antisandinismo, los miembros del FSLN son vistos como engendros del mal y de la depravación. Igualmente, los partidarios del FSLN perciben a sus adversarios de forma muy similar. Ambos grupos sostienen concepciones maniqueas y simples de la realidad, donde de un lado del espectro político siempre podremos encontrar los mejores y más nobles sentimientos y del otro lado los más bajos. La destrucción del país, su pasado turbulento, siempre es responsabilidad del adversario y nunca producto de mi grupo o de mis cercanos. Las motivaciones fundamentales de estos grupos son el odio y el deseo de venganza. Es imposible en esta versión emocional encontrar valores y prácticas que deseen y exalten el diálogo. La lucha política es vista y asumida como una lucha entre el bien y el mal. No se ve ningún deseo de superar el dolor que ha dejado la muerte y los agravios recibidos.
No hay ninguna intención de comprender por qué el otro actúa de la forma en que lo hace. Se descalifica al adversario que se ve como un enemigo a vencer y a humillar. Toda la narrativa de estos grupos, y que los describió bastante bien, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Pérez Baltodano, perdón. Toda la narrativa de estos grupos es emocional e irracional, y para Pérez Baltodano no se atisbe en ellos la posibilidad de una autocrítica o la búsqueda de un diálogo para superar el impasse. Es un discurso profundamente autoritario y violento que solo ve como salida liquidar al enemigo. Ante este panorama de atraso, fracturas políticas, sociales y económicas, ¿qué hacer? ¿Cómo abandonar estas tendencias de una cultura política atrasada, excluyente, violenta y mítica, muy bien descrita y advertida por el doctor Emilio Álvarez Montalbán, identificada a través de nuestra historia desde Pedrarias Dávila hasta hoy por el doctor Oscar René Vargas? Una consecuencia obvia de las crisis permanentes de la política nicaragüense es que no es resoluble con unos simples cambios de políticos y gobernantes. La experiencia histórica muestra que la solución de cambiar de políticos y gobernantes nos ha llevado a quedar atrapados en la maldición de Sísifo, repetir una y otra vez la maldición de cargar la pesada y dura piedra para lanzarla una y otra vez al precipicio. Este proceso se sintetiza en la visión del doctor Serrano de ver a Nicaragua como una bicicleta estacionaria. Trabajamos, nos esforzamos, luchamos hasta morir, nos odiamos, hacemos daño sin encontrar soluciones. Después de tanto esfuerzo, estamos en el mismo lugar, con más problemas y con las mismas preguntas. Entonces, ¿qué hacer ante tanta fractura? ¿Cómo podríamos superarla? No es la primera vez que los nicaragüenses juramos ante nuestros muertos que será la última guerra civil y que no se volverá a derramar sangre de hermanos. Pero hay otros grupos. Para los grupos que muestran algún grado de racionalidad en la interpretación de la crisis política actual, existen dos formas de salir de la crisis política endémica que hemos padecido en los 196 años de vida independiente. Los antisandinistas plantean la necesidad de construir una democracia formal, donde se respete el Estado de Derecho como fundamento de la democracia liberal. Demandan gobernantes respetables y responsables que se adhieran a las leyes, específicamente a los mecanismos constitucionales. Un gobierno de leyes y no de hombres. En otras palabras, una propuesta liberal en lo económico, con un Estado facilitador, con una base muy conservadora y tradicional en los temas de los valores. Según Baltodano, estos grupos no tienen tendencias violentas ni autoritarias, pero tampoco están buscando cómo discutir o consensuar con sus contrincantes políticos e ideológicos. Están convencidos que aplicando este modelo el país va a salir adelante. Muchos de los que sostienen esta posición son más educados, posiblemente los que disfruten de los mejores niveles de vida del país. La mayoría de ellos creen que el Estado de Derecho debe garantizar la libertad negativa, que es la esfera de acción donde el individuo no está obligado a hacer lo que no quiere y a la vez no está obstaculizado para hacer lo que quiere. Es un planteamiento típicamente liberal, pero preñado de valores conservadores. Aprecia positivamente la intervención de las iglesias en la definición de cuáles son los valores que deben regir a los nicaragüenses. Están más preocupados por el desarrollo individual que el social. Posiblemente se debe a que ellos intuyen que en una sociedad abierta ellos tendrían posiblemente las mayores posibilidades de ganar. Muchos de ellos son privilegiados. En contraste, los sandinistas razonan y justifican su actitud poniendo énfasis en la justicia social que impuso la revolución y el actual gobierno. Supeditan las libertades a la búsqueda y desarrollo de esa justicia social. Todo debe supeditarse a la búsqueda del bienestar de las mayorías. Si eso se cumple, lo demás es secundario. No buscan un Estado social de derecho, sino un Estado asistencialista que les proporcione todas las garantías para tener una vida digna y confortable. La mayor comprobación de la justicia de ese planteamiento son los programas sociales que están desarrollando el gobierno del FSLN. La democracia es vista desde la utilidad para que el FSLN pueda llegar adelante un proyecto político hegemónico. Democracia es lo que el FSLN interpreta que es democracia. Como concluye Pérez Baltodano, esta visión no está interesada en promover el Estado de Derecho, sino el Estado por derecho.
Por tanto, el irrespeto a la Constitución y a las leyes es un mal menor porque hay un fin superior, la justicia social. En estas dos posiciones está confrontada la vieja lucha entre la libertad, como fue planteada por el liberalismo y la Ilustración, y otra posición más igualitaria que pone más énfasis y justificación en la ética y en el desarrollo de la comunidad en su conjunto. A esta última no le importa si esto implica en su conjunto disminuir la esfera de la libertad. El liberalismo en esencia no es igualitario. La única igualdad que tolera es la igualdad en la libertad, que se expresa en dos principios constitucionales: igualdad frente a la ley e igualdad de derechos. Su preocupación fundamental es el punto de partida, no de llegada, que sí es fundamental para la otra posición que pone énfasis en la justicia. Estas dos concepciones planteadas son una especie de tipo ideal que hemos racionalizado tratando de entender las tendencias más generales de la lucha política e ideológica en el país. No obstante, en la convivencia social cotidiana, las confrontaciones, en la convivencia social cotidiana, la confrontación está más marcada por el daño que se han infringido ambos grupos unos a otros que por concepciones ideológicas profundas. Una vez descrita las grandes tendencias de la lucha ideológica, la pregunta exigida es: ¿existirá la posibilidad de conciliar estos dos planteamientos y superar la mediocridad y responsabilidad de la clase política que invierte sus energías en vez de gobernar en excluir y violentar al contrario? Especialmente cuando vemos una clase política que no está dispuesta a competir y mucho menos a proponer soluciones a la crisis que han afectado y afectan a los nicaragüenses. Sus planteamientos escasamente han trascendido más allá de copiar modelos que han sido desarrollados en otras latitudes. Modelos adoptados de forma acrítica y sin analizar las realidades económicas, sociales o políticas que se generaron. Así se aplicó el marxismo en su versión soviética, peor aún en su versión vulgar y mecánica. Algo similar ocurrió con el liberalismo y el conservatismo. Cualquier propuesta política nueva debe partir de un diagnóstico objetivo de la realidad social, política, cultural y económica del país. Por tanto, toda propuesta moderna, fresca e innovadora debe romper con los ismos estrechos del pasado. El futuro no puede ni debe estar basado en revivir el liberalismo o renovar el sandinismo. Debe conciliar las dos tendencias y evadir privilegiar las libertades o la justicia social. Los nicaragüenses tenemos el derecho a vivir en un país justo y con libertades. No puede ser concebida una Nicaragua moderna sin lo uno y sin lo otro. Es inmoral aceptar sin criticidad cualquier planteamiento que proponga reducir las libertades o deteriore o impida mejorar nuestro nivel de vida. Cualquier planteamiento que aspire a la modernidad debe basarse en nuevas formas de pensar, practicar, entender y vivir la política. Un cambio fundamental es entender que la realidad nacional no se agota en una propuesta unilateral. Básicamente, la cultura antidemocrática no está en la utilización formal de los conceptos de la Ilustración, el liberalismo, el conservatismo o el marxismo. Independientemente de la ideología enarbolada, es muy fácil identificar la cultura de la intolerancia en las prácticas políticas cotidianas. El autoritarismo está presente en todas las relaciones sociales y siempre nos lleva a los mismos errores y resultados. La obra del doctor Serrano Caldera es pletórica en ejemplos de cómo tradicionalmente se ha manipulado y organizado el uso del poder con fines exclusivamente personales. Recuerdo mis conversaciones con el doctor Emilio Álvarez Montalmán, quien me decía: José Antonio, los liberales siempre han tendido a la dictadura, los conservadores a la oligarquía y, ante mi pregunta, y los sandinistas al totalitarismo autoritario. De forma coloquial y simple me estaba diciendo algo que podemos corroborar en cualquier investigación objetiva sobre la cultura política y el ejercicio del poder en Nicaragua. Por eso considero de gran valor las opiniones y reflexiones que expresaron los jóvenes sobre los políticos y la política a Pérez Baltodano. De ese diálogo él extrae una crisis política, que la crisis política es producto de la forma en que históricamente se ha percibido, organizado y usado el poder en Nicaragua. Por tanto, el problema no es quién gobierne,
porque casi todos han cometido los mismos errores, sino cómo transformar las reglas de juego que hemos diseñado para jugar políticamente. Este planteamiento aparente sencillo y simple implica un cambio de valores como vemos el poder y las relaciones entre nosotros. Como dice Serrano Caldera, la ética es la búsqueda del mayor bien y el menor mal para el individuo y la comunidad. En ese sentido, tratar de identificar valores que hacen posible de la mejor manera las relaciones intersubjetivas y la sociabilidad. La razón y la voluntad, léase la libertad del sujeto, son aquí los factores que van a determinar en relación con la razón, la voluntad y la libertad, no solo el lugar que le corresponde ocupar en el orden social, sino en la construcción misma, en ese orden, sus valores y sus reglas de comportamiento. Aquí cierro la cita del doctor Serrano. En otras palabras, para cambiar los valores y prácticas políticas vamos a necesitar de la ética y la libertad del sujeto que con razón y voluntad debe construir nuevas formas de relacionarse. Por tanto, ninguna reivindicación social, económico-política puede prescindir de la ética por muy justa que sean las reivindicaciones. La solución a la fractura endémica nicaragüense debe ser sistémica y no puede reducirse a dar libertad o proveer justicia social. Una sola perspectiva es muy limitada. A nivel práctico, eso significaría mutar a nuevos valores donde las oligarquías, por ejemplo, no pueden seguir viendo a los mestizos como instrumentos para controlar el poder sin otorgarle la participación económica, social y política que le corresponde por su número y por su influencia. Igualmente, los revolucionarios o los contrarrevolucionarios de todo cuño no pueden pensar que por abrazar un sueño que ellos consideran justo y legítimo para transformar o mantener las estructuras atrasadas del país, eso les da licencia y legitimidad para sacrificar a toda una generación. ¿Por qué hemos fallado una y otra vez en resolver nuestros problemas políticos? Porque siempre hemos achacado a nuestros adversarios la responsabilidad del fracaso. Siempre ellos son el origen de todos los males, pero fundamentalmente hemos fallado porque son problemas muy complejos que exigen soluciones complejas que requieren de la confluencia de varias ciencias y voluntades, si no ya hubiesen sido resueltos. Una de las soluciones para avanzar en la resolución de los problemas sociales y políticos requiere la consolidación consensuada de las relaciones entre Estado y sociedad. Urge establecer cuál va a ser la relación entre esos dos componentes. Es la ruta para plantear de forma directa el tema tantas veces repetido y banalizado de la contradicción aparente pero falsa entre justicia y libertad. Otro avance en esa dirección es construir una memoria histórica que nos permita develar las realidades del poder que nos han hecho fracasar en la construcción de una nación donde podamos vivir todos. Fracasos que están aparejados a grandes sacrificios humanos y espirituales que han debilitado nuestra autoestima. Esto implica sacudirnos los mitos que pululan en nuestra historia y que han construido para justificar la utilización arbitraria del poder por el mandamán de turno y los grupos que lo sostienen. De igual forma que el doctor Serrano, pero desde una perspectiva sociológica y política, Pérez Baltodano también hace un planteamiento ético y normativo. Para él, el principal valor antiético de esta realidad política y social es asumir que lo que sucede en nuestro país es producto de una realidad externa, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad por las características y naturaleza de esa realidad. Por tanto, es obligada una revisión de cuáles son las responsabilidades y la relación de los sujetos con las estructuras de poder y qué responsabilidad tenemos como sujetos individuales con lo que hemos construido. Cómo se han producido los vicios y la decadencia política sin obviar los elementos estructurales, repito, para dejarlo suficientemente asentado, sin obviar los elementos estructurales que alimentan los valores atrasados de la cultura política. Una de las contribuciones más significativas de parte de los jóvenes para Pérez Baltodano, creo yo, fue sugerir y determinar que los sujetos tienen un papel fundamental para cambiar creencias, valores y por tanto prácticas. Es decir, transformar los valores, especialmente de aquellos llamados y obligados por origen de clase, por sus características personales o por la voluntad propia de actuar como sujetos de cambio. Yo siempre argumenté y argumento vehementemente que es la realidad material y objetiva la que nos tiene en este estado de cosas.
Por formación científica politológica siempre he buscado explicaciones sustentadas en hechos y realidades objetivas comprobables. Sin embargo, cada día hago más concesiones a elementos como la ética, la interiorización de valores y a la aceptación o rechazo de prácticas políticas que a diario modelan y matizan mis concepciones originales. El doctor Emilio Álvarez Montalbán siempre argumentó que el origen de todos los males y vicisitudes políticas de Nicaragua era producto de la sustentación de valores atrasados que se incubaron en nuestro pasado colonial y que fueron reforzados en la vida republicana. Siempre me incomodó esa tesis. Haciéndole una pequeña concesión al doctor Álvarez Montalbán, quiero reformular su tesis central así: tenemos que empezar la transformación cultural cambiando la mentalidad de los actores que pueden hacer posible la transformación, para que ellos a su vez puedan cambiar las estructuras materiales. La realidad es objetiva que nos mantiene sumidos en el atraso y la desazón. Es imposible hacer cambios sin una clase política ilustrada que tenga un diagnóstico correcto de la realidad nicaragüense. En otras palabras, el motor del cambio, el demiurgo que va a hacer que cambien los valores y la cultura son el conocimiento y la educación, que a su vez generarán transformaciones en la conciencia de los sujetos de cambio para poder alterar las prácticas políticas. Los actos más revolucionarios en un país como Nicaragua no son conocer los últimos desarrollos de la economía de mercado, la sociología y la economía política marxista, sino, el que se aparta del modelo tradicional de comportamiento. La revolución interior pasa por adoptar la ética del trabajo como la planteó Weber, la disciplina, la honestidad, la transparencia, el estudio, pero principalmente el control de la envidia, que usualmente se traduce en descalificación, evitando así las tendencias autodestructivas. No podemos seguir llamando líderes a quienes no lo son, partidos a pandillas de mafiosos, democracia a lo que es dictadura, revolucionarios a quienes están ávidos de riqueza y de poder, y derechas a oligarquías que lo único que quieren es conservar sus privilegios. El espíritu verdaderamente rebelde es aquel que manifiesta su indignación y repudio ante el estado de cosas que nos lastima y nos lacera todos los días. Como nos advierte el doctor Serrano Caldera, la política, aunque haya degenerado 1000 veces en prácticas brutales que desmienten su finalidad, precisamente por eso debe ser lucha para recuperar la condición humana y vencer el reino de los instintos. La ambición, la corrupción, la brutalidad y el ejercicio ciego y legítimo del poder, continúa el doctor Serrano, ningún mecanismo, llámese Estado absoluto, mercado total, pueden sustituir el concepto político como expresión de la libertad, la voluntad y la razón. Pero también el maestro Mario Bunge, filósofo de la epistemología de la ciencia, enfáticamente nos recuerda que toda explicación debe describir y conocer estos mecanismos, en nuestro caso, los mecanismos de la vida económica, social y política. Según Bunge, solo las teorías que describen mecanismos pueden explicar por qué los hechos son como son, y agrega Bunge: un mecanismo es lo que hace marchar o entorpecer la marcha normal de un sistema concreto, tal como una célula, una familia, una empresa. O sea, es un proceso dentro de una cosa compleja y más aún lo que hace que esta cosa sea o deje de ser lo que es. Ergo, nuestras élites políticas y económicas deben educarse para abandonar los viejos valores y cambiar sus prácticas. Aprender, como dice Bunge, a detectar, diagnosticar y corregir las fallas en el sistema para hacer marchar normalmente un sistema social. Precisamente en esa labor, esa es la labor del dirigente, del administrador o del asesor. Como no existen sistemas perfectos, mucho menos el de Nicaragua, la tarea en cuestión es interminable. Los nicaragüenses tendremos que aprender a cooperar y a competir. Estas dos tendencias son indeseables en estado puro, como dice Mario Bunge. Moderar la competencia con aquellos que no están preparados para competir y evitar que la solidaridad ahogue las iniciativas individuales. En fin, corregir los mecanismos que siempre nos llevan al mismo callejón sin salida de la violencia. Finalmente, como siempre digo a mis amigos, ya perdimos el siglo XIX, también perdimos el XX
No podemos volver a fracasar y perder el siglo XXI. El futuro está en nuestras manos. Muchas gracias.